Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Creo que es 14. Sí, Lucas 14, versículo 7, amén. Luke 14. Luke 14. ¿Ah? Yes. Lucas 14. Esta es una serie de 3 capítulos. Hoy vamos en el 3 de 3. La primera serie se llamaba Aprender de la higuera, que tiene que ver con los tiempos en los que estamos viviendo, no tanto con las profecías bíblicas de los terremotos y guerras, sino más que nada con el activismo que está hoy en día acerca del ministerio de iniquidad del anticristo. Es necesario aprender de eso, por eso aprendimos de ese tema. ¿Por qué es necesario aprender? Porque Jesucristo dijo aprender de la higuera. Eso significa aprender los tiempos en los que estamos, para saber que el rapto de la iglesia ya está pronto, y Cristo no quiere que nadie se quede de los cristianos, y Él quiere que vayamos y busquemos a más creyentes. El segundo tema tiene que ver con el aceite de las lámparas en nuestras vidas, y eso tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros seamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Amén. Y este tema el día de hoy tiene que ver con, en otras palabras, el tema de hoy tiene que ver con multiplica el fuego de Dios. Y eso solamente viene cuando tú haces con excelencia la razón de tu existencia. Eso tiene que ver cómo multiplicas el fuego de Dios. Significa que tú tienes un propósito que Dios te ha dado en la vida, y que tú lo tienes que cumplir, ese propósito. Pero el propósito de Dios se cumple cuando tú vienes con Él y decides obedecerle a Él. ¿Amén? Como la Biblia dice, no todo el que viene a mí y me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es hacer lo que Él nos envió a hacer. Jesucristo lo dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre en la tierra. Y Jesucristo dijo: el que quiera seguirme tiene que vivir tal y cual como yo viví, tiene que cargar su cruz y seguirme. Cargar tu cruz significa identificarte con Cristo y seguirle de la manera que Él va caminando. Y si Cristo vino con un propósito a la tierra, y Él dejó su vida terrenal, dejó de ser carpintero por cumplir el propósito de Dios, nosotros también tenemos que dejarlo todo por seguirle a Él. Pastor, me está diciendo que tengo que renunciar a mi trabajo para servir a Dios. Yo lo que le estoy diciendo es: métase en el fuego de Dios, y Dios le revelará cuándo dejar lo que tiene que hacer para empezar lo que debe hacer. Pastor, es que no sé cómo le voy a hacer para sobrevivir económicamente. Entonces usted todavía no está lista. Eso no significa que usted está mal, significa que usted está progresando en el camino de Dios, está creciendo en el camino de Dios, y usted necesita crecer en esa relación con Dios. ¿Debo abandonar mi trabajo? No, métase en la relación con Dios. Dios le va a dar los parámetros, Dios le va a dar un fuego tan ardiente en su corazón que usted ya no va a tener tiempo para trabajar, sino para servir a Dios. Y cuando ese fuego venga tan fuerte, entonces usted deja todo. Pastor, ¿pero cuánto tarda eso? Yo siempre le digo a las personas: entre tú más te metas con Dios, entre más lo obedezcas, ese fuego es mayor. Y tú eres la que tienes que orar con Dios y preguntarle a Dios, y tú eres la que tienes que saber. Porque yo no quiero que venga y me diga: es que usted me dijo. Yo no le dije nada. Yo le estoy enseñando a usted principios que en su vida forman la vida cristiana de acuerdo como Dios la diseñó. Es decir, Dios no nos creó para trabajar y trabajar y trabajar. Pero la Biblia manda que trabajemos, que no estemos... Sí, la Biblia manda que trabajemos, pero también la Biblia manda que el que viva del Evangelio viva de ello. ¿Qué quiere decir eso? Que usted también puede trabajar por el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay millones de personas que se están yendo al infierno, y los cristianos no quieren dejar su trabajo normal por no servir a Dios, cuando estamos dejando que millones de personas se vayan al infierno.
Y lo digo con todo amor. Si nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer, estamos mal. Pero si nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer, tú estás bien, estás siguiendo lo que Dios quiere. Estás llevando el evangelio con tu ejemplo, con tu vida. Estás manteniendo tu relación con Dios, ese fuego encendido, y le estás hablando a las personas de Jesucristo para que las personas no vayan al infierno. Estás alentando a cristianos que dicen ser cristianos y que en realidad están apagados y que a lo mejor nunca fueron cristianos. Hay que levantarlos también. Entonces, ¿qué me quiere decir, pastor? Sencillamente, métase en una relación con Dios. Dios le va a dar los tiempos, porque todo es un proceso. Los discípulos tardaron 3 años en asimilar esa verdad. Los discípulos tardaron 3 años, pero desde el día 1 que decidieron seguir a Jesús, ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús, ¿cierto? Lo que usted primero tiene que tener es la disposición de buscar de Dios y seguir a Dios. Lo segundo que usted tiene que hacer es crecer en su relación con Jesús. Lo tercero que usted tiene que hacer es, cuando ese fuego sea tan grande en su vida, usted tiene que obedecer a Dios, a lo que Dios está hablando en su corazón. Y si usted empieza repartiendo lonches en la calle, empiece por ahí y siga siendo fiel, obediente a Dios, porque la Biblia dice que el que me es fiel en lo poco, me será en lo mucho. Eso quiere decir que usted le tiene que empezar a ser fiel a Dios con lo poco. Usted no puede empezar a ser fiel a Dios con lo mucho, porque no es así el principio. El principio funciona que usted vaya y le hable a su familia, que usted le hable al vecino, que le hable al uno, a las personas con las que se topa en el día a día, y después usted pueda llegar a servir más completo de más cosas a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 14, 7. Lo voy a leer rapidísimamente del 7 al 14, no porque es simplemente por un poquito de contexto, pero básicamente cuando Jesús habló en Mateo 25, creo que en Mateo 25, 24, cuando Jesús habló acerca de las señales del fin del mundo, enseguida, ese fue el primer tema que vimos hace 2 semanas, enseguida habló de la parábola de las 10 vírgenes. Eso tiene que ver con la intimidad con Dios. Y después de eso habló con la multiplicación de los talentos. ¿Qué significa la multiplicación de los talentos? Es a donde vamos ahorita, ¿ok? Pero antes de eso quiero que vea esto que estamos hablando en Lucas 14, 7, ¿ok? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por algunos a la boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convivió, a ti y a él, le diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida, cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, y a los cojos, y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de los convidados a la boda. Es decir, si se dan cuenta, en el versículo 12 dice que cuando hagas comida o cena, nosotros tenemos que hacer comida o cena. No significa, la comida y la cena no significa una comida de pan y carne y todo eso. Significa la comida que Dios nos da. Es decir, significa lo que vamos a leer en la parábola de los talentos. Significa convidar a las personas a la gran boda que es con Jesucristo. Si se dan cuenta, dice que hay muchos que se enaltecen, y dice Jesucristo: no te sientes en el primer lugar cuando te conviden, porque tal vez el que te convidó te mande al último lugar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay muchas personas que están en la iglesia, que dicen ser cristianos, pero no tienen frutos de cristiano. Y no estoy hablando del tema de la santidad, no estoy hablando del tema de: ay, pastor, es que aquella persona no comete adulterio, ni hace lo malo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los otros frutos de cristiano que produce Cristo en nosotros para servirle a Cristo. Es imposible que una persona que se llame ser cristiano no predique el evangelio.
Y no le estoy hablando que usted predique el evangelio de vez en cuando, le estoy hablando todos los días, con su ejemplo, con su vida, con su familia, y no tiene que agarrar la Biblia para predicar el evangelio. Es imposible que una persona que se llame ser cristiano no vea a una persona en necesidad y no hablarle de Jesucristo. Es imposible que una persona que se llame ser cristiano, sabiendo que una persona tiene un problema, usted no orar por ellos, ¿cierto? Y no solamente orar, sino ir con las personas para orar por ellos, ¿ok? Es imposible. De hecho, la Biblia nos enseña ahí que dice que cuando tú hagas banquete, es decir, tenemos que hacer banquete, y te dice, no convides a las personas que te aman. Ve y convida a aquellas personas que no conocen y no te pueden pagar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la iglesia hoy en día es muy cómoda. Es muy cómodo no salir y hablarle a nuestras familias. Es que Dios me ha dado el ministerio de mi familia. Siempre les digo a los cristianos, no seas iluso. Tu primer ministerio es tu relación con Cristo. Tu segundo ministerio es tu relación con tu familia. El tercer ministerio es con tu iglesia. Y el cuarto ministerio, tú tienes que salir a cumplir con excelencia la razón que Dios te ha dado. Es decir, no hay personas que digan, es que mi familia, no. Tu familia es parte de las 4 cosas que tenemos que hacer. Nuestra relación con Jesús, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con nuestra iglesia y nuestra relación ir y buscar a los perdidos, ir a predicarle a los perdidos, ir a predicarle a las personas. Es que estoy enfocado, ok, hay temporadas en las que uno necesita enfocarse en su familia por ciertos temas y situaciones que uno tiene, como fue mi caso el año pasado, que Dios me dijo, enfócate en tu hijo y en tu hija. Dejé de hacer muchas otras actividades por enfocarme en mi hijo y en mi hija, por diferentes razones que desconozco aún, pero sé que Dios las está formando dentro de ellas. Pero es una temporada, ¿ok? Tengo que entender cuando la temporada acabe para seguir a la siguiente temporada. Y esa temporada tiene que ver con otras cosas que a lo mejor me van a sacar de la zona de confort en la que yo estoy. ¿Cuál es mi zona de confort? Estar con mis hijos, predicándoles a ellos y estableciéndoles principios. Y esa zona de confort me va a llevar a hacer otras cosas. Tengo que ir a convidar también a los mancos, a los cojos, a aquellos que no me pueden pagar. Por eso nuestro ministerio está enfocado también en la compasión, en llevar el amor de Cristo a aquellos que lo necesitan. Por eso vamos a centros de rehabilitación, por eso pusimos el centro de rehabilitación, vamos a comunidades, el comedor infantil. Pero como iglesia es padre, lo tenemos, porque hay áreas donde servir. Pero usted en lo personal tiene que hacer algo. Dios la está llamando a algo, Dios lo está llamando a hacer algo. Y cuando Dios lo llame a hacer algo, usted tiene que salir a convidar y usted tiene que preparar el banquete. No es el pastor el que tiene que preparar el banquete, es usted el que tiene que preparar el banquete y salir a invitar a las personas. Y el banquete se llama Cristo, las bodas del Cordero, porque Cristo ya viene. Y si Cristo ya viene por su iglesia, usted no quiere que nadie se quede, porque el deseo de Jesucristo es que ninguna persona se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. We're talking about go preach to everybody about Christ. Christ is the great banquet. And in the church, we need our 4 ministries. Our personal relation with God, our family, our church relation, and our ministry to preaching to the gospel to everybody. We're telling people that we must go to the street. God said in the verse 12, when you make banquet, dinner. So we need to make a dinner. Dinner is to create opportunities to invite people to come and encounter with Jesus. El banquete, crear el banquete o la cena significa invitar a las personas a que conozcan a Cristo y a que cenen con Cristo. ¿Ok? Si te das cuenta que dice ahí, no llama a tus amigos, el versículo 13, más cuando hagas banquete llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Por qué dice que llames a los mancos y a los ciegos? Porque Dios quiere que hagas milagros. Dios quiere hacer milagros a través de ti. That's why God said, call the blind and that without hands, so you can do miracles in them. Por eso Dios quiere que hables a ellos, Dios quiere hacer milagros a través de ti. A los pobres, para que tú suplas sus necesidades y les ayudes y ores por ellos. Amén. Entonces,
Dios nos está invitando a nosotros a que hagamos nuestro propio banquete. God is inviting us to make our own fest, our own dinner. Not for our own, no para nosotros, sino para que más personas vengan. Pero si usted va a hacer un banquete, le implica que gasto, ¿cierto? If you're going to make your own fest or dinner, it implies you have to spend money, invest money on the dinner, right? Muchas veces a usted le va a tocar invertir su tiempo, que es normal, su esfuerzo, su dinero, y le va a invertir muchas cosas. Es que no tengo dinero, órale a Dios, Dios le da todo aquello. Si usted siempre vive por el miedo al que no tiene el dinero, usted siempre va a vivir por el miedo, y cuando venga Jesucristo usted le va a decir, Señor Jesús, es que no pude hacer nada porque no tenía dinero. Y ahorita vamos a la parábola de los talentos, que Jesús le dijo, apartados de mí, yo nunca lo conocí. Porque el miedo no es de Dios. So God is going to ask you, what do you do with your talents? And you said, God, I never have money to do a banquet or a fest. And God will tell you, get away from me, I never know you. Because you live with the fear of not, God is not sufficient enough to provide you. Yo creo verdaderamente que se acuerdan cuando el pueblo de Egipto salió, el pueblo de Israel salió de Egipto. You remember where the people from Israel get out from Egypt. ¿Ok? Eso pasó. Les dijo, no se lleven nada. Yo les voy a proveer todo eso. Yo creo verdaderamente que el pueblo de Dios está hecho para experimentar la gracia y las bondades de Dios. Está hecho para vivir por fe. Yo creo verdaderamente que nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Fe significa creer, confiar y obedecer a Dios. Si usted no le cree a Dios, usted no puede vivir por fe. Si usted no empieza a confiar a Dios, le va a ser difícil vivir por fe. Y si usted no empieza a obedecer a Dios con lo poco que tiene, le va a ser difícil vivir la vida que Dios demanda. Usted tiene que aprender a vivir la vida que Dios demanda. Usted tiene que aprender a vivir, a caminar en fe. Muchas personas piensan que camino en fe, que caminar en fe es decir, Señor, tú vas a suplir mis necesidades, yo camino en fe. Y empieza a caminar. No es eso. Vivir en fe tiene que ver con creer. Yo tengo que empezar a leer la palabra de Dios para creerla. Tiene que ver con confiar. Yo tengo que aprender a confiar a Dios mis pequeñas necesidades. Y yo tengo que aprender a obedecer a Dios, cueste lo que me cueste. Eso es vivir por fe. Eso es caminar en fe. ¿Ok? Y luego fíjense lo que dice el versículo 15. Let's go read verse 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Bienaventurado. Blessed are the ones who are going to eat bread in the kingdom of God. Si sabemos que son bienaventurados los que van a comer pan en el reino de Dios, ¿por qué no estamos invitando a más personas? If we know that those people are going to be blessed, why we are not inviting more people to be blessed? Amen. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó muchos. ¿Se da cuenta qué hizo? Una gran cena. Usted tiene que hacer una gran cena y convidar a muchos. Tiene que hablarles de Jesucristo a muchas personas, gloria a Dios. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Verse 21, right? Entonces, ¿se da cuenta? Do you know? In verse 16, it said that a man make a banquet, a fest or dinner. So we have to make a dinner. But everybody in the church have an excuse. Muchas personas tienen excusas. Muchas personas me dicen, Adrián, quisiera aprender como tú. Adrián, quisiera tener el fuego de Dios. Adrián, quisiera esto. Y las invito a mi iglesia o que vayan a otra iglesia. Tengo personas hablándole por 5 o 6 meses que quieren tener una mejor relación con Dios. No han venido a la iglesia ni han ido a otra iglesia. Todos se empiezan a excusar.
en sus vidas. Todos se empiezan a excusar. Es que estoy lejos, es que aquello y lo otro, no me levanto, que aquello y lo otro. Todo el mundo se empieza a excusar. Everybody make a lot of excuses. I have invited more than 100 people in the last six months, not only to my church, to other churches. But they don't go, even though to our church or other churches, they make a lot of excuses, even though they want the fire of God in their life. Pero ellos están haciendo excusas. He conocido a muchos amigos cristianos que están apagados y que les digo, ven al fuego de Dios, ven, vamos a servir comida acá, vamos a hacer acá esto, que el otro, te invito a mi centro de rehabilitación. Ay, no puedo, es que aquello, el otro. Están tan enrutinados en su vida que han perdido de vista lo más importante, que es hacer banquetes para Cristo. A lot of Christians have get out their focus on the reality of make banquets or feasts for Christ instead of living their life. Christians are living their life instead of make parties for Christ, where people can come and know about Jesus. La gente está más involucrada en su día a día y menos en hacer los banquetes de Dios. Si se dan cuenta, nos volvió a decir en el versículo 21, en verse 21, dijo, ¿qué nos dice el Señor? Go and call, en verse 21. Nos dice en el versículo 21, in the middle. En el medio dice, ve y llama, ¿cierto? ¿Quiénes tenemos que llamar? Nosotros. Who has to go and call? Us. ¿A quién? A los mancos, a los ciegos, a los cojos. Eso significa las personas que están hambrientas y necesitadas de Dios. That means that we have to call the people that are hungry for God, the ones that are blind, the ones that are really hungry for God. Eso quiere decir que usted va a invitar a 100 personas y tal vez nomás van a venir 2 o 3. That says that maybe you're going to invite a 100 people and only two or three are going to show up. Pero no se queda ahí. But the Bible doesn't say stay with that. Look what the Bible said. Mira lo que dice la versícula en el versículo 22, verse 22. Y dijo, el siervo del Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor, verse 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los valles y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. God said, force them to come to the kingdom. Dios dice, el Señor dice, fórzalos a entrar. ¿Cómo los forzamos a entrar? Orando por ellos, siguiéndoles predicando. ¿Cómo? How we enforce them to come to the kingdom of God? Keep on praying for them. Keep on preaching the gospel to them. Forzarlos es, fíjense lo que dice. Dice, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Verse 22 said, it is still room. Aún hay lugar. Mientras Cristo no venga por su iglesia, aún hay lugar. Y Jesús nos va a demandar ese lugar. Jesús nos va a demandar, ¿por qué no llenamos el cuarto? ¿Sabían que cuando Cristo venga y la iglesia se vaya con Cristo, nosotros vamos a enfrentar el tribunal de Cristo? We are going to face the court of Christ when the church go to the rapture. Not for salvation, no para salvación. Vamos a enfrentar el tribunal de Cristo por lo que hicimos en nuestra vida con Cristo. We're going to face the court of Jesus to face what we do in our life in Christ. Y ese tribunal de Cristo, Dios le va a decir, tú tenías 10 talentos, ¿qué hiciste con los 10 talentos? You have 10 talents, what do you do with those 10 talents? Dios te va a decir, ¿qué hiciste con esos 10 talentos? Y tú vas a decir, es que Jesús está diciendo, hay más cuarto, más espacio. Jesus is saying, there is more room to be filled. Go and fill it. Jesús nos está diciendo, ve y llena ese cuarto, ve y llena los lugares. Es un mandamiento ir por el mundo y predicar el evangelio. Go to the world and preach the gospel. That is what Jesus said. The one who believes will be saved. El que crea sea salvo. That means that we don't depend on saving people. We depend on preaching to the people. Nuestro motivo, claro que es salvar a las personas, pero de nosotros no depende que las personas se salven. Nosotros depende que prediquemos. La Biblia dice, predica dentro de tiempo y fuera de tiempo. The Bible said that go and preach the gospel in time and out of time. No dice que te emociones porque
creyeron o no creyeron. Dice, predícales. That doesn't mean that you get emotion because people are hearing or not hearing. That is not your business. Your business is preach. Tu trabajo no es si creer o no creyeron. Tu trabajo es predicar la palabra de Dios. Hacerlos forzar al reino de Dios. ¿Cómo los hacemos forzar? Orando y predicando la palabra de Dios. How we make people enter to the kingdom of God? Praying for them and preaching the gospel of Jesus to them. That is the way we force them to come. Esa es la manera que nosotros hacemos, los forzamos a entrar. ¿Y cuántos de nosotros? Ay, hoy no voy a predicar porque me duele la cabeza. Hoy no voy a predicar porque me siento mal. How many of us move by feelings and today I'm not going to preach because I feel bad. I feel emotional bad. I have a question. Yes. What is going to happen to the people in the churches? Who's going to evangelize to the people when the church is ready? Andrew dice que quién va a predicar la palabra de Dios cuando la iglesia sea llevada. As a simple question, as a simple answer. There are two kinds of people that are going to preach. 144 Israel people that are going to believe in Christ. That said the Bible that they're going to stay for the rapture. You know, the 12,000 people for all the tribes from Israel. They're going to believe in the Messiah and they're going to preach the gospel. Also, the worms that they're going to stay here, they will know that they missed the rapture and they're going to convert to the Lord and preach to the church. Me dijo Andrew que quién le va a predicar a la iglesia cuando la iglesia sea raptada. Perdón, ¿quién le va a predicar al mundo cuando la iglesia sea raptada? Le digo, sencillo. La Biblia habla de los 144,000 israelitas que se van a quedar aquí, que son israelitas que van a ver al Mesías verdadero. Y si ellos se van a quedar a la gran tribulación. Aparte, todos aquellos cristianos que estuvieron medio chuecos van a decir, se fue mi mamá, se fue mi esposa, se fue mi esposo, yo me quedé. Cristo es real. ¿Y qué cree que va a pasar con esa persona? Se va a convertir a Cristo. Y esa persona verdaderamente va a empezar a predicar la palabra de Dios. Porque conoce que su esposa se fue, su esposo se fue, su hijo se fue. Y esa persona se quedó. Y él dice, yo me lo perdí por vivir mi vida como quise. No me lo vuelvo a perder. ¿Voy a pasar la tribulación? Sí. Pero no me voy a volver a perder de Cristo. People that are lukewarm Christians, they say, I'm not going to miss a second chance. I'm going to convert right now to the Lord. That is how the gospel is going to continue to be preaching. Amen. Gracias, Gloria. So, quiero que entiendan ahí. ¿Qué le dijo? Vayan por el camino. Vayan por el camino. Vayan, ¿ok? Vayan. Nosotros tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Pastor, es que no conozco mucho, no sé cómo predicar la palabra. Vamos a nuestro tema que estamos leyendo en Mateo 25. Let's go to Matthew 25. Matthew 25. Mateo 25, 14. Es la parábola de los talentos, ¿cierto? Es decir, Dios le dio talentos a usted para que usted predique la palabra de Dios de la forma en la que Dios le dio. Pastor, yo quisiera predicar como usted. Olvídese predicar como yo. Dios le hizo única, le dio un talento. Dios le dio talentos. Usted predica como Dios le está hablando. Si usted Dios le dio enseñándole a las personas, a los niños, etcétera, vaya y predique. Yo tengo el pastor de mi ministerio, el principal apóstol de mi ministerio con el que me rijo yo, o más bien el que me guía, que me ayuda. Dios lo pone a dibujar. Y él pone a dibujar mensajes proféticos de palabra de sabiduría o palabras de conocimiento. ¿Qué significa sabiduría? Hechos futuros que van a venir sobre la vida de una persona y hechos pasados que la persona hizo y que Dios quiere sanar en su corazón. Una vez, él empezó a dibujar en la iglesia y dibujó un reloj a las 3 de la mañana, dibujó una copa de vino y dibujó como que las personas bailando. Y fue y se lo llevó a una señorita, a una muchacha de unos 19 años, se lo llevó y le dijo, Dios me dijo que te diera esto, y aquí está. La muchacha empezó a llorar, a llorar, a llorar. Después de la iglesia, le dijo el pastor, ¿por qué lloras? Le dijo, pastor, lo que pasa es que usted sabe que yo soy cristiana.
pero últimamente he vivido mi vida para el mundo. Y ayer precisamente llegué a las 3 de la mañana y el reloj está a las 3. Ayer tomé vino, me emborraché y estuve de fiesta. Y hoy Dios me está hablando y me está diciendo que ya no puedo con eso, que renuncie a eso, y quiero renunciar. Mi pastor, el pastor Bemis, el apóstol Bemis, oró por ella. La muchacha se entregó, le pidió perdón a Dios y siguió caminando. ¿Qué quiere decir con eso? Dios, claro que también lo utiliza predicando el pastor, porque yo lo he visto predicar. Pero uno de sus mayores talentos que Dios le dio es dibujar. Y él dibuja lo que Dios pone en su vida para entregárselo a personas. Mensajes proféticos, mensaje todo. Yo no sé cómo Dios la hizo a usted, pero Dios sí sabe cómo lo hizo. Por eso necesita usted pasar tiempo con Dios, para que usted aprenda a conocer el propósito de Dios en su vida. Y el propósito de Dios solamente se puede cumplir y conocer y cumplir cuando usted aprende a pasar tiempo con Dios y empieza a obedecer. Amén. Vamos a leer la parábola de los talentos. Dice versículo 14. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Dice ahí: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, aquí representando a Cristo, que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo, y que luego va a venir por su iglesia, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se da cuenta que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cristo ya nos entregó nuestros bienes. Si Cristo ya nos entregó, fíjense lo que dice ahí: un hombre yéndose lejos, gloria, llamó a sus siervos. Primero somos siervos de Cristo, somos siervos de Dios. Si usted es un cristiano, usted no se pertenece a usted mismo, usted se pertenece a Dios. Un siervo es aquel que sirve. Usted tiene que entender su posición. Usted es una hija o un hijo de Dios, pero también es un siervo de Dios. Siervo significa servidor de Jesús. Es decir, yo no puedo vivir mi vida para mí. Yo se la he dado a Cristo y le sirvo a Cristo de la manera que Él quiere. Y usted tiene que empezar a hacer lo mismo. Amén. Amén. Dice, llamando a sus siervos, siervos de Cristo, les entregó sus bienes. Le entregó sus bienes. ¿Se da cuenta? No los bienes nuestros, los bienes de Jesús. Es decir, Jesús nos encomendó una tarea y nos entregó sus bienes. Si Jesús nos está entregando sus bienes, tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque son los bienes de Dios. ¿Se está dando cuenta de la tarea? Dios le está dando sus bienes porque Él confía en usted. Ay, pastores, que yo a veces paso por tribulaciones y a veces está así. Pues deje de pasar por tribulaciones, póngase serio con Dios, métase con Dios y decídase a pasar a tiempo con Dios, y decídese que no importa la tribulación, no importa lo que pase, usted no va a dejar de seguir buscando a Dios, usted no va a dejar de seguir creciendo a Dios. Así vengan las aguas, así vengan los fuegos, nada le quemará, nada le ahogará, porque usted está con Cristo. Mientras usted no se decida a eso, usted siempre va a estar en el valle del limbo y usted no va a hacer nada. Pero si usted se decide a seguir a Cristo a pesar de las tormentas, a pesar del fuego, usted no se va a ahogar, usted tampoco se va a quemar, y usted va a cumplir con excelencia la razón de su existencia. Y cuando Cristo venga le va a decir: buen siervo fiel. ¿Cuántos creemos que a veces lo que hacemos es insignificante para Dios? No hay nada insignificante para Dios. Lo que Dios, usted ve lo que usted está haciendo, pero Cristo no ve lo que usted está haciendo. Cristo ve la obediencia en su corazón a servirle, y eso no es insignificante. Usted tiene que aprender que todo lo que hace para Dios, lo hace para el Señor, y lo que hace para el Señor con su vida, usted glorifica a Dios con su vida. Amén. Usted tiene que aprender que no hay nada insignificante en el reino de Dios. No hay nada. Todo tiene significancia en el reino de Dios. Todo tiene propósito. Todo tiene una razón de ser. Todo lo que Dios ha traído a su vida tiene significancia. Everything that God has brought into your life has a meaning, has a purpose. Nothing is insignificant in the kingdom of God. Nada es insignificante en el reino de Dios. Todo significa algo. Así es que no se ponga a quejar porque a qué le predica 10 o a qué le predica 100 y yo pues nomás acá. Lo que usted tiene que dejar de hacer es dejar de vivir una vida mediocre cristiana y empezar a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Déjeme decirle bien, no hay mayor insatisfacción en el mundo que vivir la vida sin el propósito de Dios en tu vida.
No hay mayor insatisfacción en el mundo que ser mediocre para vivir el camino del cristiano. Por eso muchos de nosotros nos sentimos vacíos a veces, nos sentimos como que nos falta algo siendo cristianos, porque usted si está pensando eso, el diablo la quiere engañar, esa es una. O dos, usted verdaderamente necesita empezar a caminar firme con Dios y empezar el propósito de Dios con su vida. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado sus bienes para que usted los desarrolle, para que usted los cumpla. Amén. Dice ahí el versículo 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Se da cuenta? Cada uno conforme a su capacidad. Si a mí me dio 10 talentos, no significa que yo tengo más capacidad como usted. Significa que soy un poco más maduro, que tengo más tiempo con Dios, o que estoy más avanzado porque he desarrollado mi relación con Dios. Ay, pastor, pero yo quisiera ser como esos predicadores de Dios. Pues prepárese, porque la Biblia dice que el que tenía 2 y lo multiplicó, creció, ¿cierto? La gente quiere oír de la noche a la mañana, y eso se los digo también a muchas personas para que tengan cuidado. No sigan a cualquier persona en TikTok, no sigan a cualquier persona en redes sociales, no sigan a cualquier persona que se para y predica y enseña algo. ¿Por qué? Porque el proceso de Dios es un proceso que tiene procesos largos, tiene procesos cortos, pero es un proceso de crecimiento. Yo he visto a muchas personas que se paran a hablar de Dios sin conocimiento de Dios. Hay muchas personas que se paran con buenas intenciones, pero en realidad no han multiplicado nada. Vean los frutos de las personas. Y si esas personas han trabajado en lo poco y han multiplicado, gloria a Dios. Y no me refiero por seguidores en el Instagram, me refiero por lo que Dios está hablando su vida de hacer. Le voy a dar un ejemplo, y no por poner mi vida, como dijo Pablo, no me pongo de ejemplo. Lo digo porque es el único ejemplo que he vivido, que tengo. Gracias, Alex. Espérame, damos un minuto, ponerlo. Ya, dámelo. Lo digo porque es el único ejemplo que tengo. O no, le voy a dar el ejemplo del capellán Bemis, que es mucho mejor. El capellán Bemis, Dios le dijo: renuncia a tu trabajo, ve y sírveme. Y se puso a servir a Dios. Dejó su trabajo y se metió a las prisiones sin paga alguna. Él empezó a predicar en las prisiones. Por 20 años predicó en prisiones sin paga los primeros años, después ya le pagaron. Dios le dijo: ve y predica, te voy a dar las naciones. Y él decía: ¿cómo me vas a dar las naciones? Él se imaginaba haciendo muchas cosas para Dios, pero Dios le empezó a ser fiel en lo poco, y por estos 20 años que él estuvo en las cárceles predicando, hoy tiene naciones. Hoy tiene más de 150, 200 personas que hemos salido de la cárcel de diferentes partes del mundo, y en diferentes partes del mundo hoy estamos haciendo la razón de nuestra existencia, gracias a lo que Dios hizo a través de ese hombre Bemis y a través de nosotros. Hoy en día él tiene más de 150 personas en todo el mundo, en Honduras, en Sudáfrica también. Tiene muchas personas en otras partes que están cumpliendo con excelencia la razón de su existencia. Y él, por serle fiel a Dios, él multiplicó sus talentos. Usted vaya con siervos de Dios que tienen tiempo y que han multiplicado sus talentos, que le han invertido en lo poco. Fíjese lo que dice ahí: conforme a sus capacidades. Verse 15, it said that God gives us talent according to our capacity. Ok. ¿Cuántos de ustedes han tenido un teléfono que le inserta una memoria? ¿Ah? Matthew 15. ¿Cuántos de ustedes han tenido un teléfono que le inserta una memoria o algo? ¿Cierto? Cuando se le satura, ¿qué es lo que hace? Bueno, ustedes porque borran. Pero si no quieres borrar lo que tienes, lo respaldas. O buscas algo con mayor capacidad, ¿cierto? Well, it's like a cellular phone that when the capacity you got 32 gigabytes and the capacity is over, you look for more capacity to put in the chip, right? Lo mismo pasa. Usted fue hecho con una capacidad enorme para servir a Cristo. You were made out with an enormous, tremendous capacity to serve God, but you don't know that capacity until you fulfill your first stage. Tú no sabes esa capacidad hasta que no te llenes la memoria de los 32, y después de los 32 a los 160, y después de los 160 a los 500,
La capacidad de Dios es infinita, porque Dios no te dio la capacidad tuya, Dios te dio su capacidad, pero tú necesitas ir creciendo en esa capacidad. God gave you His capacity on you, but you need to fulfill every stage of your capacity that God has given to you, and that is the way He proves you if you are faithful or not. Y esa es la forma en que Dios te prueba que eres fiel o no, cuando tú llenas la capacidad de tu memoria RAM sirviendo a Cristo. Cuando tú sirves a Cristo de esa manera y dices, Señor, he multiplicado mis 5 talentos, ¿qué es lo que pasa? Te da más, ¿cierto? When you fulfill your 5 talents and you multiply your 5 talents, what happens? God gives you more talents. So you come to the final, you come to the end of one phase of multiplying your talents to go to the second stage. ¿Qué es lo que pasa? Veamos versículo 16, versículo 6, verse 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Negoció. What does he mean? He negotiate and make more talents. ¿Se da cuenta? Usted tiene que negociar sus talentos. Usted tiene que ponerlos a trabajar. Nadie los va a poner a trabajar por usted. Usted tiene que ponerlos a trabajar. ¿Ok? Versículo 18. Versículo 17. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. ¿Se da cuenta? Trajo consigo otros talentos. Todo lo que usted pone en las manos de Dios, usted camina por fe, Dios lo multiplica. Usted no sabe cómo, pero Dios lo multiplica. Cuando usted es fiel a Dios, en obedecer lo que Dios le está diciendo, Dios lo multiplica. When you are faithful to God, God multiply everything that He put you in your hands. But you have to be faithful to the Lord. Tú tienes que ser fiel a Dios. Trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Se da cuenta? Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre todo lo que has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verse 21 said, come with your Lord. Le dice, ven al gozo de tu señor. ¿Se da cuenta quién le dijo, ven al gozo de tu señor? Al que hizo con excelencia la razón de su existencia. Aquella persona que el Señor le dio una tarea y la llevó a cabo. ¿Ok? Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo. ¿Se da cuenta? Buen siervo y fiel. Cuando usted obedece a Dios, cuando usted hace con excelencia la razón de su existencia, Dios le dice, buen siervo y fiel. Sobre poco, fíjense lo que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Se da cuenta? Se empieza en lo poco, no se empieza en lo mucho, se empieza en lo poco. Así es que usted no desmerite los procesos, los inicios de Dios. It begins with little, what said in verse 23. You were faithful in the little, you will be faithful in the more. So you don't get discouraged with small beginnings with God. No te desilusiones por los pequeños comienzos con Dios. Toda la gente que quiere servir a Dios en el reino de Dios tiene que empezar por cosas pequeñas. Nadie empieza por cosas grandes. Si alguien empieza por cosas grandes, lo más probable es que no sea un movimiento verdadero de Dios. If somebody starts with something big, most probably the thing is not from God. I said probably, because sometimes God make big things in one moment, but that doesn't mean to start. That means something that can pop up. A veces Dios hace a las personas empezar con algo grande, pero no significa que va a continuar. Es algo que Dios mostró ahí. Dios te dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. El principio es sencillo. The principle is easy. Be faithful on the little and I will put you where it's more. Así es el comienzo. No, o sea, usted no se desmotive por los pequeños comienzos. Amén. Yo empecé aquí con ninguna persona viniendo a la iglesia. Hoy faltaron muchos, pero gracias a Dios vamos avanzando. Y muchas personas me preguntan, oye, ¿por qué no vienen más personas a la iglesia? Yo le digo a las personas,
Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es seguir orando, seguir predicando y seguir creyéndole al Señor lo que Él va a hacer. Y el Señor va a traer más personas. Hemos tenido visiones, no solamente yo, sino profetas de otros ministerios que me han dicho: Adrián, yo veo en este lugar viniendo miles y miles de personas. Simplemente estamos nosotros caminando el tiempo de Dios y va a haber aquí muchas personas. Mi enfoque no está en las muchas personas, mi enfoque está ahorita en seguir haciendo lo que Dios me ha mandado hacer y multiplicando los talentos. Amén. Entonces dice ahí, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo? Tuvo miedo. Satanás quiere paralizarte con miedo. Satan wants to paralyze you with fear. Cuando Satanás te paraliza con el miedo, tú no haces nada y tú no caminas en el propósito de Dios. And when Satan paralyzes you, you don't walk in the fullness of God and you don't walk in the purpose of God. Y cuando tú paralizas, estás paralizado por el miedo. La Biblia dice que aquel que tiene miedo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. The Bible says that one who has fear hasn't known God, because God is love. Entonces, verdaderamente, una persona que vive en el miedo no ha conocido a Dios. Necesita sacudirse el miedo y empezar a vivir con Dios y a conocer el amor de Dios. Dios no te hizo para vivir con miedos. Dios no te hizo para vivir con esos altibajos. Dios te hizo para vivir una vida llena de su presencia hermosa, para que lo conozcas. ¿Se han visto la gráfica que ponen a veces los memes, que se ve muy bonita, que dice: el camino de Dios es así y los planes de Dios son así? Entonces, ay, sí, bien padre. No, eso es una mayor mentira. Eso no es así. Los caminos de Dios no son así. La Biblia lee Proverbios y te dice que Él tapará todo pozo y que las montañas Él las bajará y las pondrá para que camines, y que el cristiano va de gloria en gloria, en ascenso en ascenso. Nuestra vida cristiana no tiene que ser así. Nuestra vida cristiana es para arriba, en ascenso. Es en ascenso. Es en ascenso. Nuestra vida cristiana no tiene que estar gobernada por el miedo, por mis inseguridades. No tiene que estar gobernada ni por cómo me siento, sino tiene que estar gobernada por lo que crea la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no estoy enfermo, que estoy pasando enfermedad, no estoy enfermo y se acabó. Y le creo a Dios y camino. Y el diablo quiere que voltees a ver los síntomas. Ay, no, si estoy enfermo. Entonces usted no está viviendo por lo que cree, usted está viviendo por lo que ve. Es que no tengo dinero para servir. Usted está viviendo por lo que ve, no por lo que cree. God has called us to live by the word of God, not for what we see or think. God has called us to live for what the Bible said. If the Bible said I'm healed, even though I'm sick, I'm healed. If I need money to make His purpose, I'm rich in Christ to make His purpose, even though I don't have any money to do it. But I live by the word of God, not for what I see. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros no tenemos que vivir en miedo. The word of God teaches that we don't have to live in fear. We have to live in faith. Tenemos que vivir en fe. Fe es sencillo. Fe es creer la palabra de Dios, vivirla para yo, ¿cómo se dice? Creer. Se me olvidó. No, obedecer el último, creer, confiar. Yo tengo que vivir la palabra de Dios para confiar en ese Dios. Y yo tengo que obedecerlo. Eso es la fe. Faith is belief, trust, and obey God. Obedecer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 26, verse 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo. What does evil servant evil. Le dijo: siervo malo. Usted no le deben de llamar siervo malo, ni perezoso, ni negligente. Sabías, usted tiene conocimiento de Dios. Usted sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Se da cuenta? Dios le está diciendo: toda persona que se cree cristiana y por el miedo entierra sus talentos, no es cristiano. Dice: hubieras hecho lo mínimo.
Porque todo verdadero cristiano tiene que predicar la palabra. Todo cristiano verdadero tiene que vivir su vida predicando la palabra de Dios, orando por las personas. A lo mejor no todo el tiempo, pero tiene que hacerlo. Dice ahí versículo 28, quitad pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjense lo que dice el versículo 30. Look what says verse 30. That shocks my mind when I read it. Eso choca mi mente cuando lo leo. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir del diente. You look what it said in the unfaithful and how do you say the Bible in English? Verse 26, 30. What it said the verse 25, 30? Yeah. The what? Worthless. Yeah. You don't want God to call you worthless. They said worthless. Es decir, el versículo 30, ¿sabe lo que habla el versículo 30? You know what the verse of 30 said? It talks about the guys who are going to stay here, that they don't went up to the rapture. Eso habla de los que se van a quedar aquí. Aquellos cristianos que sin ser cristianos, que no son cristianos. That means the Christian, they call themselves Christian, but they are not Christian because they don't have the fruit that God is calling us. Not about the holiness, but the fruit to talk about Jesus. Porque no tienen los cristianos, no están así. La mayoría de las iglesias hoy en día están dormidas. Mucha gente me dice, ¿qué opinas del avivamiento de Osborne y todos los avivamientos que están diciendo? Yo les digo, mucho, gloria a Dios. Los avivamientos en realidad, algunos están empezando y son de Dios. Yo lo que pienso es que la mayoría después se hizo mediático y se hizo muchas cosas. Le dije, tú no necesitas un avivamiento. La gente yendo al avivamiento para experimentarlo. Le dije, entonces, ¿qué experimentas todos los días en tu casa? Todos los días tú puedes tener un avivamiento en tu casa con Jesús si tú te pones a cantarle. People were telling me about, what do you think about Osbury revival? And I said, that's good. At the beginning it starts for something from God, but later on it becomes something from the mediatic stuff, for social media stuff. A lot of people come just to see what it feels. And I said, you know what it feels a revival? So what is happening with your revival life every day in your house? You can have a revival and encounter with Jesus every day. Tú puedes tener un avivamiento todos los días en tu casa. Todos los días, no necesitas ir a Osbury, no necesitas ir a ningún lado. Tú encuentras, te hincas con Dios. Conocí una amiga que el viernes, le digo, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer el viernes? Y me dice, mi mamá se va los viernes con sus amigas y es el mejor día para mí. ¿Por qué? Porque ese día ella se va como de las 9 de la noche, regresa hasta las 12, prendo alabanzas toda la noche, grito por mi casa, gritando, adorando a Dios y alabando a Dios. Para las 12 que regresa, ya todo está en calma. Dice, de 9 a 12, soy una loca para Cristo, subo la bocina todo lo que da, alabo a Dios con todo mi corazón, grito, hago danza para Dios, hago esto, hago lo otro, aquello para mi Dios. I was talking, one friend of mine said that every Friday, her mom get out of the house with her friends, and she stay in the house every Friday from 9 to 12, and she put up all the volume, praising the Lord, and singing with the Lord, and that is the best time of the week. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, tener un avivamiento con Dios. Usted no necesita ir a ningún lado, usted necesita ponerse loco con Jesús en su casa. You need to be crazy. You need to start to put crazy with Jesus in your house. Not start looking for revival stuff. That is good, but you need to make a revival in your house. Tú necesitas hacer un avivamiento en tu casa. Por eso le dijo ahí, siervo inútil. ¿Por qué le dijo siervo inútil? Porque él era improductivo. Y yo le voy a decir una cosa, no hay cristiano verdadero que sea improductivo. There is no real true Christian that is unworthy. Oh, how do you call it? Worthy. If you're a true Christian, you're worthy. Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes el valor que Dios te ha dado y tú produces para Dios. Por eso hay muchas iglesias dormidas. Usted vaya a una iglesia de otro lado, escucha al predicador, lo motivan
todo muy padre, ponen salitas, bajan las luces, todo muy padre, usted acá, allá, etcétera, y lo otro. Y usted sale y estuvo muy buena la plática, pero su vida no tiene cambio. Usted no está yendo a meterse más en el fuego de Dios, y está yendo a predicarle a las personas de Cristo. Si usted va a una de esas iglesias, lo están entreteniendo. Pero si usted viene a una iglesia donde está el fuego de Dios, y de aquí usted sale retado en su corazón a buscar más de Dios y a buscar lugares para hablar de Cristo, entonces usted está en el lugar correcto. Está en una iglesia donde le están diciendo aviva el fuego, y sale y produce más fuego para Cristo, porque Cristo regresa, y Cristo regresa, nos tiene que encontrar haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Christ is going to return, and He has to, when He returns, He's going to look for what He gave us to us, and we need to give those fruits back. Y le voy a decir una cosa: usted es cristiano, usted tiene que dar esos frutos para atrás con Dios. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Señor, viniste, aquí están los 5 que me diste, más los otros 5 que gané. ¿Se da cuenta? Y les dijo: buen siervo, pasa el gozo de tu Señor. Y aquel que tuvo miedo le dijo: mal siervo, échenlo fuera. Usted no se quiere quedar cuando venga la gran tribulación. Cuando Cristo venga por su iglesia, usted no se quiere quedar. Yo le aseguro que si usted lee bien el libro de Revelaciones y Daniel, se va a dar cuenta de la gran tribulación que va a venir. Pero es cierto que el verdadero cristiano se conoce por sus frutos, tanto de santidad como los frutos de ir a predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a cerrar. Let's pray and finish. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de despertarnos espiritualmente. Te pedimos perdón por los talentos que nos has dado y no los hemos multiplicado. Perdónanos, Señor. También te damos gracias por los talentos que nos has dado y nos has permitido multiplicarlos. Ayúdanos, Señor, a ir por más personas, porque todavía hay espacio para tu reino, en tu reino. Ayúdanos a ir por más, a invitar a más personas al banquete. Te pido que me ayudes a conocer el propósito que tú tienes para mi vida y hacerlo con excelencia. Te doy gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Si usted necesita sobre, ahí hay sobres, puede ponerlos. Gloria a Dios. We're going to pray for our y todo. Vamos a, se cayeron los sobres. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Gracias a todas las personas. Un abrazo, bendiciones.